Hay una fuerza silenciosa que no lo aleja, lo enloquece. No empuja a la distancia. La hace nacer dentro de su mente como un vacío que duele, como una pregunta que no puede responder. Hoy vamos a seguir ese vacío hasta descubrir que lo alimenta, porque lo vuelve obsesivo y cómo se activa sin que casi nadie lo note. Lo que escucharás en los próximos minutos no es un truco de seducción, ni una táctica rápida para manipular. Es una lectura clínica y humana de lo que sucede en el interior de un hombre cuando una mujer se retira de su vida. Un mapa psicológico que aparece en sueños, en silencios, en gestos que nadie menciona en las charlas superficiales. Te prometo 3 cosas: claridad, lo entenderás sin jerga complicada; profundidad, no hay tips vacíos; y aplicación real, podrás sentir la diferencia desde la primera semana. Si eso te interesa, quédate. Si buscas fórmulas rápidas, este no es tu vídeo. Pausa corta. Y si quieres que sigamos profundizando así en Alma Colectiva, activa el botón de suscribir, sin interrumpir la mirada, solo para que lo encuentres después. ¿Qué es esa fuerza? No hablo de enojo ni de orgullo. No es la distancia que nace del castigo o la indiferencia deliberada. Hablo de algo más sutil, una energía que, en su ausencia, transforma la falta en un motor interno. Esa energía tiene 3 rostros: ausencia, idealización y movimiento interno. Ausencia, no solo física, sino una discontinuidad que no se explica. Idealización, la mente reemplaza lo conocido por una versión mejorada. Movimiento interno, el impulso de buscar, de reparar, de volver. Ese triángulo sucede en secreto, y cuando se activa, las decisiones exteriores, mensajes, llamadas, carrera, quedan subordinadas a un proceso psicológico que es invisible, en apariencia, irracional. Déjame contarte un caso real, no para dramatizar sino para señalar la mecánica. Lo llamaremos Mateo. Tiene 37 años, trabaja en arquitectura, vive en una ciudad grande. Al conocerse con Valeria, hubo interés auténtico, conversaciones largas, planes. Con el tiempo, Valeria comenzó a priorizar su propio proyecto. Empezó a viajar por trabajo, a retomar clases, a desaparecer por semanas en su propio mundo. Nada agresivo, simple presencia, no ausencia programada. Mateo no reaccionó con enfado, reaccionó con algo más profundo. Comenzó a imaginar historias que no existían. Pensó en razones, en errores suyos, en fantasmas de relaciones pasadas. Lo curioso, no creció el deseo de controlar, creció una narración interna que lo volvió hipervigilante. La escena que más recuerdo es la siguiente: Mateo, solo en su estudio, viendo la misma foto de ambos 5 veces en una hora, como si buscar en la imagen pudiera cerrar la brecha que la ausencia había abierto. Lo que ocurrió no fue fruto de manipulación externa sino de una proyección interna. La ausencia activó una construcción mental que convirtió a Valeria en un misterio por resolver. Esa es la fuerza silenciosa. No empuja, arrastra por dentro. Aquí ya hay algo que puedes usar. La diferencia entre desaparecer por herida y retirarte por plenitud es palpable. Si ahora mismo sientes que tu reacción ante la distancia surge del pánico, esto te ayudará a cambiarlo. Si quieres más guías como esta, recuerda que cada vídeo de Alma Colectiva está pensado para transformar, no solo entender. Suscríbete si aún no lo hiciste. Esto nos permite seguir creando contenido profundo. Carl Jung desarrolló conceptos que ayudan a nombrar lo que ocurre. Cuando la parte inconsciente del psiquismo se encuentra con una discontinuidad relacional, tiende a proyectar arquetipos, a crear imágenes internas que buscan completar lo inacabado. No se trata solo de extrañar, es que algo del inconsciente masculino necesita completar un relato. En la clínica, esto se traduce en 2 procesos: la proyección idealizadora, convertir a la otra en una figura que representa una falta interna, y la activación de la anima, esa representación del mundo femenino dentro del hombre, que se sacude cuando ella no responde como él espera. En lenguaje humano, cuando ella se retira, él puede empezar a perseguir una versión de ella que existe en su mente más que en la realidad. Y esa persecución no obedece a seguridad o a ego, obedece a la necesidad de completar un vacío simbólico. Haz esto ahora. Piensa en una relación que viste fragmentarse o en una propia. No evalúes acciones.
Cierra los ojos y responde mentalmente. ¿Qué historia me estoy contando sobre esa ausencia? ¿Quién soy yo en esa historia? Anota una frase. Esa frase no es la verdad, es la pista de tu energía. Ese simple ejercicio revela el motor interior. Si la frase huele a pánico o a juicio, estás reaccionando desde la herida. Si huele a curiosidad o respeto, estás desde la plenitud. Cuando la mente comienza su narración obsesiva, hay una herramienta simple que puedes aplicar: la reubicación de foco. No se trata de ignorar, se trata de desplazar. Cada vez que notes la narración, esa frase que anotaste, respira y reemplaza un pensamiento con una acción que te pertenezca. Abrir un libro, escribir una página, llamar a un amigo, practicar algo que te expanda. Hazlo 3 veces seguidas. No es estrategia de manipulación, es un ancla para que tu mundo vuelva a ser tu mundo. ¿Por qué funciona? Porque la narrativa mental necesita combustible, tu atención, y al mover la atención hacia ti, cortas la línea directa que convierte ausencia en obsesión. En el siguiente acto vamos a desmenuzar 2 distancias que se confunden, la que hiere y la que magnetiza. Aprenderás a identificar señales internas que señalan si te estás retirando desde la herida o desde tu reino. Te mostraré ejemplos concretos y decisiones precisas que cambian el curso de cualquier vínculo. Quédate. Lo que sigue desmonta mitos. Si lo aplicas, cambia la historia. Cuando una mujer se aleja, no siempre es ella quien cambia. Lo que cambia es el teatro interno del hombre. No hablamos de una simple reacción consciente. Hablamos de un mecanismo profundo donde el inconsciente toma el control. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el hombre lo llamará destino. Y en el abandono, ese destino suele presentarse como obsesión, como miedo o como deseo imposible de apagar. Existen 3 engranajes principales que se activan en el inconsciente masculino. La sombra, todo lo que él niega de sí mismo y no quiere mostrar. Cuando ella se va, la sombra aparece como inseguridad, celos, vacío, culpa. La proyección. La mente coloca en ella cualidades que en realidad son propias del pero no reconoce. De pronto, ella se convierte en su paz, su norte, su razón de ser. La anima, la representación interna de lo femenino dentro de la psique masculina. Cuando la mujer real se aleja, la anima se agita, reclamando lo que falta, y el hombre confunde esa agitación con amor desesperado. En palabras simples, él no solo extraña a la mujer real, extraña partes de sí mismo que ella había activado sin saberlo. Déjame contarte la historia de Camila. Camila es una mujer de 33 años, profesional, muy reconocida en su trabajo creativo. Siempre se movía con seguridad, viajaba, se cuidaba, tenía amigos leales y un mundo propio. Cuando conoció a Andrés, todo parecía equilibrado. Él admiraba su independencia, ella disfrutaba de su compañía. Pero con el tiempo, Camila empezó a escuchar el eco del miedo. Cada vez que Andrés se distanciaba un poco, ella interpretaba el silencio como un juicio. Ya no soy suficiente. ¿Me va a dejar? ¿Alguien más le interesa? Su vibración natural, esa energía expansiva con la que atraía oportunidades y personas, empezó a apagarse. Un día, sin planearlo, Andrés se retiró varias semanas por temas familiares. No hubo un quiebre. No hubo una pelea, solo silencio. Y fue en ese espacio donde Camila perdió el centro. En vez de habitar su vida, empezó a girar en torno a su ausencia. Buscaba señales en redes, repasaba cada conversación, escribía mensajes que nunca enviaba. Su energía pasó de ser radiante a ser ansiosa. Y lo más duro, cuando Andrés volvió, ya no encontró a la misma mujer segura que había conocido. Encontró a alguien atrapada en su miedo. Este caso muestra un punto clave. No fue Andrés quien cambió la historia, fue Camila al dejarse gobernar por su sombra, su miedo a no ser elegida, lo que transformó la dinámica. El inconsciente masculino responde de manera muy distinta cuando una mujer se mantiene en su centro que cuando vibra desde el miedo. Cuando él percibe a la mujer en su eje, proyecta en ella estabilidad, misterio y valor. Cuando la percibe insegura, la proyección se rompe y se activa su propia sombra. Puede sentir rechazo, presión o simplemente desconexión. Esto es lo que Jung llamó el juego de espejos del inconsciente.
Ninguno está viendo al otro como realmente es, ambos están viéndose a sí mismos reflejados en el otro. Y ahí surge la paradoja. Ella se aleja por miedo, pero ese miedo despierta la inseguridad de él, generando un círculo de vacío en lugar de magnetismo. Quiero proponerte algo ahora mismo. Piensa en una situación donde te alejaste de alguien, ya sea pareja, amigo o familiar. Pregúntate, ¿lo hice desde mi centro, porque quería expandirme y crecer? ¿O lo hice desde mi herida, porque tenía miedo de ser rechazada? Escríbelo en una frase. Esa sola frase revela si tu distancia es magnética o punitiva. Cuando tomas conciencia de esto, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, el inconsciente del otro también responde distinto. Hasta ahora has visto cómo se activa el teatro interno del hombre y cómo una mujer puede perder o mantener su centro. Pero lo más importante aún no lo hemos explorado. La diferencia entre una distancia que hiere y una distancia que magnetiza. Porque no todo alejamiento produce obsesión. Algunos producen rechazo y otros producen atracción irresistible. Lo que descubrirás en el siguiente acto no solo cambiará cómo te ve él, cambiará cómo te ves tú. No toda distancia genera atracción. Algunas distancias son castigo disfrazado de estrategia. Otras son plenitud que irradia magnetismo. Carl Jung decía que la influencia real no proviene de lo que hacemos para controlar al otro, sino de lo que logramos transformar dentro de nosotros mismos. La gran pregunta es, ¿te alejas para manipular o para crecer? ¿Qué es? ¿Surge del resentimiento, del miedo o de la herida? Es un te ignoro para que te duela como me duele a mí. ¿Cómo se siente? Tensa, cargada, forzada. El hombre lo percibe como una prueba, como control, que produce desgaste, resentimiento mutuo o desconexión definitiva. Mano blanca indicando hacia la derecha en lenguaje jungiano. Es una acción guiada por la sombra. No hay expansión, solo represión. Te voy a contar la historia de Laura, 29 años. Laura estaba en una relación con Daniel. Al inicio, todo era cercanía y ternura. Pero con el tiempo, Laura empezó a sentirse insegura. Notaba que Daniel no escribía con la misma frecuencia, que ya no la buscaba tanto como antes. En vez de hablarlo, decidió aplicar lo que muchas veces se aconseja de forma superficial. Háztela difícil, aléjate para que él vuelva. Laura dejó de responder sus mensajes rápido, evitaba llamadas y hasta mostraba indiferencia cuando lo veía. Lo hacía esperando que Daniel se sintiera presionado a luchar por ella. El resultado: al principio Daniel se confundió y trató de acercarse, pero poco a poco sintió que la distancia de Laura no era misterio ni expansión, era un castigo. Su psique masculina lo interpretó así: si para estar con ella tengo que pagar con miedo, prefiero alejarme. En menos de 2 meses, la relación se enfrió hasta romperse. Laura no perdió a Daniel porque se alejara, lo perdió porque su distancia no era magnética, era punitiva. ¿Qué es? Surge del centro propio. No es ausencia para castigar, es espacio para respirar, crecer, nutrirse. ¿Cómo se siente? Ligera, serena, natural. El hombre lo percibe como libertad con presencia. ¿Qué produce? Atracción renovada, curiosidad, valoración. Mano blanca indicando hacia la derecha en lenguaje jungiano. Es una acción guiada por la anima integrada. La mujer conectada con su propio eje interno. Ejemplo breve. Una mujer que decide pasar un fin de semana sola, disfrutando de sus pasiones, sin necesidad de justificarlo. Él siente la ausencia, pero no como rechazo, sino como misterio. Su psique proyecta valor, no castigo. Quiero proponerte ahora 3 preguntas rápidas. Respóndelas mentalmente o incluso escríbelas. Cuando me alejo de alguien, ¿mi energía es de resentimiento o de plenitud? ¿Lo hago esperando que el otro reaccione? ¿O lo hago para volver a mi centro? ¿Mi ausencia pesa como castigo? ¿O brilla como un espacio de misterio? Bombilla. Responder estas preguntas revela si tu distancia es punitiva o magnética. Ahora entiendes la diferencia. Una distancia que apaga y una distancia que magnetiza. Pero todavía falta el punto decisivo. ¿Cómo transformar tu energía interna para que, incluso en el silencio, él no pueda dejar de pensar en ti? Eso lo descubrirás en el próximo acto. El vacío puede ser el peor castigo o el mayor imán.
Jung solía decir, lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Y en las relaciones, el vacío no se trata de negar al otro. Se trata de crear un espacio donde su mente no puede dejar de proyectar. Imagina que tu presencia es como una melodía que él escucha todos los días. De pronto, esa música se detiene. ¿Desaparece de su mente? No, al contrario. Su mente sigue tarareando el eco de lo que ya no suena. Ese es el poder del vacío. No lo llenas con mensajes, reclamos o explicaciones. No lo llenas con resentimiento disfrazado de indiferencia. Lo dejas limpio, silencioso, abierto, y su inconsciente lo llena de ti. En términos jungianos, el hombre proyecta en el vacío lo que él mismo niega. Deseos, miedos, recuerdos, incluso la anima que busca completarse. Déjame contarte la historia de Mariana, 34 años. Mariana llevaba meses en una relación tibia con Andrés. Ella sentía que él estaba distante y pensó en aplicar juegos de poder. Pero en lugar de eso, sin planearlo, empezó a enfocarse en ella misma. Se inscribió a clases de pintura, retomó amistades que había dejado, se volcó en su propio bienestar. Mariana no desapareció de la vida de Andrés. Simplemente, dejó de girar alrededor de él. No hubo reclamos, no hubo silencio rencoroso, solo un vacío natural. El espacio donde él ya no era el centro. ¿Y qué ocurrió? En cuestión de semanas, Andrés comenzó a escribirle con más frecuencia, a querer saber de ella, a mostrarse inquieto. Su psique no toleraba el vacío, necesitaba llenarlo con Mariana. El vacío la convirtió en presencia obsesiva en su mente. Aquí está la clave. El vacío auténtico es fértil, porque está lleno de vida propia, no de manipulación. El vacío magnético es como una habitación iluminada. No tiene muebles, no tiene objetos, pero al entrar te sientes cómodo, intrigado, con ganas de quedarte. El vacío punitivo, en cambio, es como una habitación oscura, fría, con las ventanas cerradas. El otro solo quiere salir de ahí. Pregunta para ti, ¿qué tipo de vacío estás creando en tus relaciones? Cuando el vacío está lleno de tu propia vida, se convierte en un imán irresistible. Pero entonces surge la gran pregunta, ¿qué hacer cuando él regresa, atraído por ese vacío? Porque si lo recibes desde la necesidad, pierdes tu poder. Y si lo recibes desde tu centro, cambias la dinámica para siempre. Eso es exactamente lo que descubrirás en el Sigu. Siguiente acto. Cuando un hombre regresa después de haberse alejado, no siempre lo hace por amor. A veces lo hace por hábito, por vacío, o porque su psique no soporta la ausencia. Aquí está la pregunta decisiva. ¿Cómo recibirlo sin entregarle tu poder? ¿Sin volver al punto en el que estabas antes? Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y recibir de nuevo a alguien sin perderte en él requiere justamente eso, conciencia. Cuando él regresa y tú lo recibes desde el miedo de perderlo otra vez, entras en sumisión. La psique masculina siente ese vacío de fuerza y vuelve a caer en viejos patrones. Desde el centro, cuando él regresa y tú lo recibes sin ansiedad, con gratitud pero sin dependencia, activas en él la proyección de valor. La relación se reconfigura. En términos jungianos, la segunda oportunidad es un encuentro con la sombra compartida. Ambos deben decidir si integran lo aprendido o repiten el ciclo. Déjame contarte la historia de Claudia, 31 años. Claudia había estado con Sebastián en una relación llena de altibajos. Después de una etapa de distancia, Sebastián se alejó y ella decidió enfocarse en su crecimiento personal. Retomó sus estudios, mejoró su vida social y trabajó en terapia su relación con su propia sombra. Meses después, Sebastián volvió. Le escribió un mensaje cargado de nostalgia. No dejo de pensar en ti. Claudia sintió la tentación de responder con ansiedad, de correr hacia él, pero eligió algo diferente. Lo recibió con apertura, pero sin perder el eje. Cuando se vieron, ella no reprochó, no exigió, no pidió explicaciones. Sonrió, conversó desde su nueva energía, y dejó que él sintiera que ya no estaba con la misma mujer insegura que dejó atrás. Sebastián no encontró sumisión ni castigo, encontró misterio. Y eso hizo que su regreso no fuera una repetición, sino un reencuentro transformador. Aquí está la clave.
No es el quien decide si la historia se repite o se eleva. Es tu energía la que marca el nivel en que ese retorno ocurre. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Recibirlo desde el centro significa aceptar lo que pasó, no negarlo. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Si no transformas la herida, vivirás la misma historia disfrazada de segunda oportunidad. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Tu despertar interior es lo que convierte su regreso en crecimiento, no en recaída. Ahora sabes cómo recibirlo sin perderte en el viejo patrón. Pero todavía falta el misterio más profundo. ¿Qué ocurre dentro del hombre cuando su sombra choca con tu nueva energía? Lo que verás en el siguiente acto no es solo psicología de pareja. Es la verdad de cómo la psique masculina se transforma frente a una mujer fe. Entrada. La historia no termina con el ni con lo que piense cuando te alejas. La historia termina contigo, con la mujer que decide habitar su vida desde el centro, no desde la carencia. Y ese momento es lo que Jung llamaría la individuación, cuando dejas de vivir en función de la proyección del otro y eliges vivir como tu ser completo. Quiero que tomes estas palabras y las repitas, no como un ejercicio mental, sino como un decreto para tu vida. Hoy elijo habitar mi reino. Hoy elijo dejar de ser la sombra de nadie. Hoy elijo que mi presencia es suficiente, incluso en el silencio. Hoy elijo no esperar a que me completen, porque yo ya estoy completa. Ese es tu acto de coronación, porque mientras él lidia con su sombra, tú eliges encarnar tu luz. Jung decía, la tarea más noble de todo ser humano es convertirse en lo que realmente es. Esa es tu tarea ahora. No obsesionarte con qué piensa él cuando te alejas, sino con lo que piensas tú de ti misma cuando vuelves a tu centro. Porque, al final, no hay mayor poder magnético que una mujer que vive en su propio eje. Si estas palabras resonaron contigo, compártelo en los comentarios. ¿Qué significa para ti habitar tu reino en este momento de tu vida? Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí no hablamos de juegos de poder, hablamos de transformación real.